porque Dios bendice nuestra familia, lo que nosotros queremos. Bueno, en nuestra boca hay poder para vida o para muerte, nos dice la palabra del Señor. Y bueno, vamos a entrar ahora a la exposición de la palabra. Estamos en Primera de Timoteo, hoy estamos en el capítulo número 2 y los invito a que lean con nosotros la palabra del Señor para que así cada uno de nosotros seamos edificados. Ustedes son edificados y nosotros también, porque es el Espíritu Santo que nos habla conforme a la necesidad que hay en nuestras vidas. Y bueno, vamos a leer, como les dije, en Primera de Timoteo capítulo 2 y yo les voy a leer el versículo 1. Tiene como título Instrucciones sobre la oración y leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Bueno, aquí Pablo les estaba hablando, ¿verdad?, con respecto a la oración, que una de las cosas importantes que existe en el cristiano es la oración. Y él les decía qué era lo que tenían que hacer a través de la oración, que tenían que hacer rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Nosotros como hijos de Dios estamos caracterizados por hablar con el Padre. Bueno, se nos ha enseñado que orar es hablar con Dios y realmente es así. Hay personas que dicen, es que yo no sé orar, cuando uno les dice que eleven una oración. Y es que no es que sepa orar, porque para orar no necesita palabras adornadas para que Dios te pueda entender, porque si no lo hablas bien, Dios no te va a escuchar. No, la palabra del Señor no nos dice nada de eso. Solamente usted ora de corazón al Señor y el Señor siempre va a entender lo que usted quiere decir. Y dice que por todos los hombres, ¿verdad? Pablo le decía aquí a Timoteo que era por todos, o sea, no había solamente un grupo de personas por la cual él debía orar y por otras no. Él le decía por todos los hombres, ¿verdad? Y bueno, y más adelante nuestros hermanos van a estar explicando qué tipos de oraciones se refería Pablo, ¿verdad? Pero en este primer versículo nos dice que por todos los hombres, y así debemos ser nosotros, orar por todos. Nosotros debemos orar por aquellas personas que hacen oposición a la palabra del Señor, a la extensión del reino, ¿verdad? Nosotros debemos orar para que sean liberados de las obras de maldad, porque el enemigo es el que opera en la vida de las personas para que no escuchen la palabra del Señor. Con aquellos que nos hacen oposición debemos orar para que el Espíritu Santo sea revelado a su vida. Por aquellos que están enfermos nosotros debemos orar. Debemos orar por diferentes cosas. Hay muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que orar para que Dios obre en la humanidad. Y bueno, Pablo decía aquí que se hagan rogativas. Y a veces en la oración existe esas cosas, ¿verdad? Hay un momento donde uno ora al Señor y le puede dar gracias por los alimentos o gracias por cualquier cosa que ha pasado en nuestras vidas. Pero aquí Pablo dice que hagan rogativa. Hay momentos donde uno ruega para que algo suceda, ¿verdad? Y Dios, bueno, si sabe que es su voluntad, Él va a permitir que esas cosas sucedan, ¿verdad? Y en la Biblia conseguimos diferentes casos y diferentes posiciones de oración que nos enseñan a nosotros, bueno, que Pablo en estos momentos cuando le hablaba a Timoteo, bueno, le estaba diciendo algo que era cierto, ¿verdad? Entonces dice que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, que se hagan peticiones y acciones de gracia. Hay un pasaje en la palabra del Señor que nos habla que cuando Josué peleó contra los 5 reyes de los amorreos, ¿verdad? Él dice que le oró a Jehová y le dijo, que le pidió una petición, ¿verdad? Le dijo que se detuviera el sol en Gabaón y que la luna se detuviera en el valle de Ajelón, creo que no me acuerdo muy bien el valle. Lo cierto es que hasta el sol de hoy, bueno, se dice, ¿verdad?, que él hizo mal la petición, pero así la haya hecho mal, porque dicen que no, que el sol no se detiene, que la luna no se detiene, y a veces se ha caído en discusión en eso. Lo importante aquí no es si se detuvo o si giraba el sol o no giraba la luna. Lo importante aquí fue que Dios escuchó la petición de Josué, ¿verdad? Porque ellos necesitaban que todavía se mantuviera el día para poder terminar de derrotar a sus enemigos. Y aquí Dios escuchó la petición de Josué, ¿verdad?
la que gira es la tierra, no, ya nosotros sabemos eso, pero en ese entonces no lo sabía, pero Dios entendió eso y respondió a la petición de Josué. Entonces, cuando nosotros le pedimos algo a Dios que está conforme a su voluntad, Él nos va a responder, porque Él conoce si nos conviene o no nos conviene. En otra ocasión, ¿verdad? Vemos en la palabra del Señor cómo Jesús mismo dice que dio gracia por unos panes y unos peces que le trajeron para alimentar a una multitud, y después que los elevó al cielo y dio acción de gracia, bueno, Dios hizo ahí el milagro maravilloso. Entonces, hay diferentes tipos de oraciones que nosotros elevamos ante el Padre, y no es que si tú no oras pidiendo y pidiendo, Dios no la va a responder, sino que Dios responde a aquellas oraciones que están de acuerdo a su voluntad. Entonces, nosotros como hijos de Dios, así como todos los días comemos, todos los días tomamos agua, porque si no lo hacemos, pues nos sentimos desmayados, nos sentimos mal. Así mismo es nuestra vida espiritual. No podemos pasar un día sin orar ante la presencia del Señor, orar por nuestros líderes, orar por la iglesia, orar por nuestros familiares que aún no están en los caminos del Señor. Debemos orar por todas estas cosas para que Dios vaya haciendo la voluntad. Y en algunas ocasiones, bueno, rogar al Señor por algo que queremos en específico. Por lo menos en mi caso, nosotros al principio de nuestro matrimonio no podíamos tener hijos, ¿verdad? Y para uno, la mujer, es fuerte esa etapa. Y recuerdo yo que, bueno, que por 3 oportunidades quedé embarazada y las 3 veces perdí a esos bebés. Y fue una etapa muy fuerte durante 3 años en nuestras vidas, y le pedí al Señor, bueno, que nos diera fuerza, que nos diera sabiduría. Y mi oración, como cualquier otra mujer que no puede tener hijos, es que Dios le pueda conceder a uno tener hijos. Pero luego, cuando me topé con un pasaje de la Biblia que está en Primera de Juan, que hasta el sol de hoy me gusta mucho, en Primera de Juan 5:14, que dice que esta es la confianza que nosotros tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Entonces, de acuerdo a ese texto, entonces empecé a orar, y luego le decía al Señor, bueno, si es tu voluntad, concédeme tener hijos, y si no, bueno, que yo pueda aceptar eso de manera tranquila y entendiendo, bueno, que tú conoces mi futuro, y si no me lo das, tú sabes por qué, pero que mi deseo de servir al Señor no fuera a cambiar por no tener hijos, sino que al contrario, siguiera sirviendo al Señor con amor y compasión. Y bueno, Dios nos concedió luego, bueno, hoy en día tenemos 3 hijas, Dios nos los dio, pero el hecho de que me la haya dado no quiere decir que Dios sí me haya escuchado, sino que Él vio que, bueno, que era su voluntad. Y aquellas que a veces han pedido y no han tenido hijos, también es la voluntad del Señor. No es que Dios no las escucha, sino que la voluntad del Señor en nuestras vidas es agradable y perfecta, pero siempre a través de la oración, creyendo, bueno, que Dios escucha cada una de nuestras peticiones, y luego al final Él concede aquello que está en su voluntad. Entonces, como hijos de Dios, mis hermanos, no dejemos de orar. Oremos por todos los hombres, por todas las personas en este mundo. Nuestro trabajo aquí en la tierra es orar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes. Dice el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Gloria al Señor. Bueno, venimos escuchando aquí la exposición de la palabra del Señor. El apóstol Pablo pues va dando instrucciones sobre la oración, y como explicaba nuestra hermana Lenny, ¿verdad? Hay muchos momentos en nuestra vida que podemos realizar oraciones, como dice allí el versículo, rogativas, peticiones, acciones de gracia, y en este texto dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Aquí el apóstol Pablo nos da una instrucción a nosotros, los siervos del Señor. La iglesia del Señor Jesucristo tiene una herramienta poderosa que es la oración. La oración no conoce fronteras. Puede hacer que estemos aquí en este lugar y oremos por una persona que está en otro continente, y esa oración, si es eficaz, allí alcanza lo cometido, lo que estamos pidiendo. La oración tiene poder, y nosotros pues debemos de tener este entendimiento, hermano, que Dios nos ha dejado esta herramienta poderosa, y que nosotros podemos hablar con el Señor y pedir, rogar, suplicar al Señor y hacer que las cosas muchas veces cambien a través de la oración. Y aquí el apóstol nos dice que debemos de orar por los que están en eminencia, por las personas que están gobernando. ¿Por qué? Para que nosotros podamos vivir, dice allí, quieta y reposadamente. Sabemos que la iglesia del Señor
no está aislada totalmente de lo que son las cosas que suceden dentro de un país, de un gobierno. Nosotros también somos ciudadanos allí en el lugar donde nosotros nos encontremos, y las leyes que sean dictadas a través del gobierno, de las personas que están allí para ejecutar la autoridad, esas leyes nos pueden afectar a nosotros, y por eso Pablo nos dice que debemos de orar por ellos. ¿Para qué? Para que el Señor les dé sabiduría, para que el Señor les guíe a que todas las decisiones que vayan a tomar puedan ser beneficiosas para todo el pueblo, tanto para los que no conocen a Dios como para nosotros. Hay leyes que perturban y que nos dañan a nosotros, los siervos del Señor, que nos atacan, que nos agreden, y nosotros debemos de orar para que el Señor pues guarde la iglesia, que la iglesia del Señor no sea perjudicada por las leyes que se implantan allí en la ciudad, en el país donde nos encontramos. Y Pablo nos dice hoy que nosotros debemos de orar por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nosotros como siervos del Señor debemos de siempre reflejar esa honestidad, esa piedad que caracteriza al siervo del Señor. El Hijo de Dios debe parecerse a su Padre. Nosotros no debemos de andar por allí proclamando el nombre de ningún político, quizás esperando un beneficio del gobierno, hablando en favor o en contra de ellos. Aquí el apóstol nos habla muy claro, nuestra posición como hijos de Dios es orar por ellos, es interceder por ellos. Así que Dios nos ayude a nosotros a ocupar el lugar que tenemos en Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor. Bendiciones, mis hermanos, en este día. La paz de Dios sobre cada uno de ustedes en el nombre del Señor. El versículo 3 y el versículo 4 dicen de la siguiente manera: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, aquí el apóstol Pablo le da estas instrucciones maravillosas a Timoteo, pues era necesario pues que él conociese de todo esto. Y hoy el Señor nos habla a cada uno de nosotros y que tenemos que entender que la oración tiene un poder maravilloso. La oración rompe cadenas, la oración abre puertas, la oración es algo que mueve la mano de Dios y que nosotros tenemos que estar entendidos. Y es por eso que en el versículo 1 el apóstol Pablo le dice que debemos de hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Hoy en nuestros tiempos la gente lo que hace y quiere para hacer mover la mano de Dios es declarar. Yo declaro y yo declaro y yo declaro. Y es bueno declarar, pero esa declaración tiene que ir acompañada de la oración. Fíjese lo que Santiago expresa referente a Elías. Dice que Elías era hombre sujeto a pasiones y dice, y oró fervientemente para que no lloviera por 3 años y 6 meses y no llovió. Y dice, y volvió a orar y la tierra produjo y llovió nuevamente. No es solamente declarar, la gente piensa que Elías fue y declaró que no va a llover. Dice ahí que oró fervientemente. Es verdad, se tiene que declarar creyendo en fe, pero eso tiene que ir acompañado de oración. Declara que tu esposo va a ser para el Señor, que va a estar en la iglesia, pero ora también. No es solo declarar, declarar y declarar. Hay que orar, acompañar esta declaración en la oración. ¿Por qué? Aquí lo dice el versículo 3, después de clamar por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. Y dice ahí, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Después que hemos declarado, después que hemos orado por nuestra familia, por los hombres, por los que están en eminencia, por todos los hombres, dice que esto es bueno y el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento
de la verdad. Ese es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos, que cada uno reconozca que Él es Dios, que Él entregó a su Hijo para salvar al mundo. Pero, ¿qué sucede? No todos confiesan, no todos creen, pero el trabajo de nosotros es orar. Orar por nuestra familia. Así tú veas que quizás tus hijos, que tu esposo, mientras tú más oras, más tremendo se pone, más terrible se pone. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser constantes en esto y veremos el resultado. Hay algo que nosotros muchas veces no hacemos y es la constancia, la perseverancia. Pero en la perseverancia, en la constancia, es que nosotros podemos ver los resultados de parte de Dios. A veces oramos una vez al año y pensamos que ya es suficiente, pero en el pasaje que te he mencionado, dice que Elías oró fervientemente. Hubo una constancia allí en medio de la oración. ¿Para qué? Para que la tierra no produjese lluvia en ese periodo de tiempo. Y después volvió a orar para que volviese a llover y sucedió. Y Dios quiere pues que nosotros seamos persistentes en eso, en medio del clamor que tú estés haciendo por alguna petición específica, que tú seas constante en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Aquí estamos una mañana más en estos preciosos matutinos. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que bueno, en el tiempo antiguo los romanos adoraban a muchos dioses. Y hoy en día también hay muchas personas que adoran a dioses paganos, pero la palabra del Señor dice que hay un solo Dios, que es nuestro creador, y un solo mediador. ¿Y cuál es ese mediador? Nuestro Señor Jesucristo. Hay una frase muy popular que dice que todos los caminos conducen a Roma, pero en este caso hay un solo camino que conduce a la vida eterna y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él es nuestro único mediador. No necesitamos hablar de nuestros pecados a una persona, a un pastor, a un ministro. No necesitamos. Una cosa es que lo hagamos para pedir un consejo, pero recordando que nuestro único mediador es nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo antiguo, los israelitas acudían al templo y para llegar al Señor, o sea, para encontrarse con el Señor, ellos lo hacían a través de los sacerdotes. En este caso, Pablo habla y dice que en la época de la gracia, que es en la que estamos, hay un solo mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú tienes algún pecado, si te sientes mal, al único que puedes acudir es a nuestro Señor Jesucristo. Él también dice en su palabra, en Apocalipsis, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz, abrirá la puerta, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ahora yo te invito, mi querido amigo y hermano, que abras tu corazón para que el Señor entre en tu vida y para que el Señor cambie tu vida y transforme tu vida de una manera sobrenatural. Y recuerda que solamente hay un solo camino a la vida eterna y es nuestro Señor Jesucristo. No es en balde que nuestro Señor Jesús haya venido a este mundo, se haya hecho hombre y haya padecido todo lo que padeció: dolor, sufrimiento, rechazo, tantas cosas que padeció nuestro Señor por causa de nosotros, por amor a nosotros. Así que recuerda que Él es nuestro único mediador. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Que la paz de Dios sea con todos. El 6 dice así: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Como dice la hermana, Jesús es nuestro defensor.
Jesús fue el que dio su vida y que derramó su sangre por salvarnos a nosotros. No se puede decir que a Jesucristo lo mataron los judíos. No fueron los judíos. Fueron nuestros pecados. Fue por nuestros pecados, por lo que nosotros íbamos a sufrir. Entonces Él vino a rescatarnos. ¿Para qué? Para que tuviéramos un defensor ante la presencia de Dios, ¿no? Un hombre que hubiese sufrido mucho, ¿no? Y el único que sufrió, padeció tanto, fue Cristo Jesús, ¿no? Ningún hombre, por muy duro que haya sido el tormento que haya pasado aquí, no se iguala al tormento que pasó Cristo Jesús. Cristo Jesús pasó ese tormento por salvarnos a nosotros, ¿no? Y Él está ante la presencia de Dios, rogando también, todavía está rogando por nosotros, está rogando por ese pecado que cometimos nosotros, ¿no? Y entonces, yo creo que Dios ve a ese pecador, en ese pecador ve la sangre de su Hijo que derramó por nosotros, porque cada gota de sangre que botaba Él, la vertía por nuestros pecados. Y al presentarnos ante la presencia de Dios, llevamos la marca de Cristo Jesús, llevamos la sangre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para salvarnos. Sabemos que la sangre de Cristo es la que nos limpia, que si no tenemos la mancha de la sangre ante la presencia, seremos rechazados. Y para obtener la sangre, de esa marca, debemos estar siempre constantes, obedecer, estar rendidos a los pies de Cristo, ¿no? Entregarle toda nuestra vida, a nuestro ser, a Cristo Jesús, ¿no? Porque si decimos, bueno, Cristo Jesús ya pagó por mí, yo voy a hacer mi vida, es negativo, se pierde también. La salvación se pierde cuando desobedecemos. Hay que reconocer que Él pagó un precio por nosotros y nosotros que tenemos que estar agradecidos con Él. ¿Y cómo le agradecemos? Obedeciéndole. Porque si una persona nos hace un favor a nosotros estamos agradecidos. Ay, no, esa persona me sirvió en tal tiempo, hizo tal favor, ¿no? Yo voy a estar agradecido. Si le agradecemos a ese hombre por un favor que nos hizo, ¿cuánto más a Cristo Jesús que nos hizo todo por nosotros? Entonces tenemos nosotros que reconocer que Él pagó por nosotros, ¿no? Y todavía está rogando al Padre por nosotros. Por lo tanto, no nos cansemos de estar en la presencia del Señor a cada momento. Que caemos, sí, fallamos, pero si clamamos a Él, Él nos da la mano y nos levanta. Así como cuando se cae tu niño pequeñito que le dice, tráeme esto, pero tú estás mirándole a ver si se cae. Si quiso caer, ahí le das la mano y lo paras. Así está Cristo con nosotros, si nosotros estamos clamando a Él. Que no nos cansemos de clamar y poner toda la confianza, todo nuestro ser en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté sobre su vida. Estamos allí en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 7 y verso 8. Dice la palabra de Dios, por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. Bendito sea el Señor. Bueno, vemos aquí como Pablo, ¿verdad?, desarrolla estas palabras, ¿verdad?, o tocando este punto acerca de la oración. Y entre eso, bueno, este joven Timoteo se nutre allí, ¿verdad?, del conocimiento que el Señor ha dado a Pablo a través del Espíritu Santo. Y habla Pablo y resalta Pablo acerca, ¿verdad?, de su ministerio o de su trabajo en el Señor. Y vemos en este versículo 7, no solamente era apóstol, sino también dice allí que era predicador, era maestro. Qué honra, ¿verdad?, cuando el Señor nos toma en cuenta a su trabajo, ¿verdad?, y nos otorga esa responsabilidad o nos da esos méritos que de pronto no nos lo merecemos, pero por su misericordia, de pronto a veces viendo nuestra capacidad, viendo nuestro anhelo, porque hay a veces que Dios da a nosotros dependiendo de nuestras peticiones, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro corazón. Y vemos el caso de Pablo, ¿verdad? Pablo desde un inicio
de su carrera en el Señor, no paró, trabajando en la obra de una u otra manera, hizo esos viajes misioneros, se preparó un personal también allí, en la cual vemos el caso de Timoteo, que hoy está al servicio, ¿verdad?, de la obra del Señor como pastor en ese momento en Éfeso. Y es algo que, hermano, que nosotros tenemos que entender. A medida que Dios nos va honrando, tenemos que entender que todo lo que nosotros, ¿verdad?, recibimos, no lo recibimos porque de pronto no lo merecemos, sino por misericordia. Si en este tiempo Dios está honrado con algún cargo, alguna responsabilidad que de pronto usted no literal ve que no lo puede manejar, démosle la gloria a Dios. Y esto es lo que quiere hablar Pablo aquí en este caso, ¿verdad? Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, dice Pablo, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Qué bendición, ¿verdad? O qué privilegio estuvo este hombre. Pablo no estuvo allí presente, vamos a decir, en el momento de la formación de los discípulos, cuando Jesucristo, pero vemos el corazón de este hombre, un hombre con disposición. Cuando hablamos de la palabra apóstol, ¿verdad? Hoy día la gente habla de apóstol, hermano, oye, habla con aquella importancia. Pero vemos que el apóstol Pablo estaba en una prisión desde allí, ¿verdad?, dirigiendo, haciendo el trabajo del Señor, tratando de cubrir algunas debilidades de algunos de sus ministros, algunos del cuerpo de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros reconozcamos, bendito sea el Señor. A medida que Dios nos va exaltando, hermano, tratemos, ¿verdad?, de mantenernos en humildad e integridad, en obediencia, haciendo el trabajo cada día más con prudencia. Hace día atrás un hombre, ¿verdad?, que no conoce al Señor, me decía, en una empresa que estuve elaborando, me decía estas palabras: cada día nosotros tenemos que perfeccionar. Si ayer lo hicimos bien, hoy tenemos que hacerlo mejor. Y yo digo, ¿verdad? Y nosotros a veces en el evangelio hacemos las cosas a veces a la patada, no nos interesa, ¿verdad?, si de repente la situación no avanza, pero tenemos que esforzarnos en medio de esa responsabilidad. Dice el verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda, mis amados. No sé, hay algo tremendo acerca de esto cuando nosotros levantamos las manos para orar. Dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Sin ira ni contienda, hermano, en santidad. El apóstol Santiago allí en el capítulo 4, verso 8, habla acerca de la oración también y habla que cuando nos acerquemos al Señor, ¿verdad?, que nos acerquemos con manos limpias, no hablando de lo literal, que tenemos que lavarnos con agua y con jabón, sino en el sentido de la santidad, hablando del ámbito espiritual. Hay un misterio, mis amados, en la oración, hay un misterio como vienen desarrollando mis hermanos, y de pronto algunos nos preguntaremos, ¿verdad?, y de pronto esa respuesta la tendremos allá en el cielo. ¿Cuántas cosas nosotros no hemos logrado? Como decía nuestra hermana Verónica, estamos hoy aquí, ¿verdad?, en este continente y hacemos una oración de pronto insignificante, pero esa oración traspasa en el ámbito espiritual y llega y corre kilómetros, a veces hasta días. Bueno, hoy aquí es de día, allá donde ustedes están es de noche. Y nos alcanzamos, ¿verdad?, por esa oración tan insignificante para los hombres, pero de importancia. Cuando hablamos de este punto también de levantar la mano, vemos el caso allí en Éxodo capítulo 17, cuando Moisés estaba enfrente, ¿verdad?, o dirigiendo al pueblo de Israel. Dice que Israel estaba en batalla con los amalecitas. Y dice allí la palabra del Señor que por un momento, ¿verdad?, a medida que Moisés levantaba la mano, dice que el pueblo de Israel prevalecía contra los amalecistas. Y dos jóvenes allí, Ur y Aarón, observaron y vieron que a medida que Moisés mantenía sus manos en alto, había victoria sobre el pueblo de Israel. Hoy puede ser que de pronto usted no se le pueda acercar a su pastor, a su líder, y mantener la mano literalmente allí en alto, pero a través de la oración nosotros podemos ayudar a nuestros consiervos, a través de la oración podemos ayudar a muchos ministerios, hermano. Y eso, ¿verdad?, es lo que Pablo puede resaltar en este momento cuando levantamos manos a favor de otra persona. La palabra dice que es mejor dar que recibir, y mis amados, puede ser que usted no está allí, ¿verdad?, en un punto principal, ¿verdad?, en un ministerio, pero está allí trabajando a favor de la obra del Señor. En este negocio sí se necesitan hombres de Dios, como dice Pablo allí, ¿verdad?, constituidos para predicar, para enseñar la palabra, pero también hay gente que está intercediendo. Hay hombres y mujeres que están velando en la oración, velando allí con acción de gracia por esos ministerios. Y de repente algunas personas no entendemos eso. Puede ser que usted no lo entienda, ¿verdad? Hablando del caso mío, ¿cuántas personas de pronto no me han sostenido a mí por su infinita misericordia a través de la oración? Mis amados, no lo sabemos. Puede ser, no, yo porque tengo tiempo en este negocio y yo me defiendo.
Hermano, pero la oración tiene algo muy especial, mis amados. Levantemos las manos santas al Señor, clamando, buscando esa cobertura, buscando esa dirección del Señor. Y estas eran las palabras que Pablo, ¿verdad?, le daba a Timoteo acerca de la oración, mis amados. Levantemos manos donde estemos, mis amados. Hay momentos difíciles, hay momentos que de repente queremos correr, hermano. No, por un momento detengámonos y alcemos la cabeza, como dijo el salmista, y levantemos la mano en dirección al cielo y veremos su gloria, mis amados. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo haré descansar, dice la palabra del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Que Dios me les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Continuamos, versículos 9 y 10, dice así en el nombre del Señor. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Gloria al Señor. Vemos que, como decía nuestra hermana Leni al principio, este capítulo habla de las instrucciones sobre la oración, ¿verdad? Y vemos que en el versículo que nuestro hermano Pedro nos acaba de explicar, en el 8, habla de la forma en que Dios quiere que los hombres oren, ¿no? Pero continúa diciendo asimismo, es decir, es una continuación en el tema de la oración, en el tema de cómo nos presentamos delante de Dios. Dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Este es uno de los versículos que, bueno, unos lo toman de una manera muy estricta, otros lo quieren dar otra forma, ¿verdad? Pero es importante que entendamos, ¿verdad? Si estamos hablando de la oración, de cómo nos presentamos delante de Dios, de cómo venimos a la iglesia, hay algo que yo siempre le he dicho a las mujeres: uno se viste de acuerdo al lugar donde uno va. Si tú vas a ir a la playa, tú vas a tener ropa de playa, de ir allí de verano. Cuando nosotros vamos a trabajar, tenemos una ropa específica para ir al trabajo. Si vamos a estar en casa, tenemos nuestra ropa de estar en casa. Pero también cuando vamos a la iglesia o cuando nos presentamos delante del Señor, también debemos tener nuestra ropa específica. También dice que esta ropa debe ser con decoro, una ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Qué quiere decir? Que esta ropa debe ser una ropa que no sea ostentosa, debe ser una ropa que no refleje o muestre nuestras partes femeninas de tal manera que atraigamos las miradas, incluso la lujuria quizás en muchos hombres, ¿verdad? Decorosamente, con pudor, con modestia, de una manera sencilla, de una manera humilde. No quiere decir que la mujer no se arregle, al contrario, yo pienso que nosotras las mujeres debemos arreglarnos, debemos estar guapas, es un buen testimonio más bien para el Señor delante de la gente que no conoce a Cristo, que nos vean que somos mujeres aseadas, que nos peinamos, nos arreglamos, que buscamos vernos bien. Pero una cosa es que yo me quiera ver bien y otra cosa es que yo me vista de tal manera que atraiga la mirada, la seducción del hombre. Y esto es algo que no le agrada al Señor. Dice que vistamos con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Las mujeres dicen algunas, a Dios no le importa nada. A Dios lo único que le importa es mi corazón. A Él no le interesa cómo yo me vista. Pero esta es una carta pastoral. Y resulta que Pablo le está dando instrucciones aquí a su hijo Timoteo de cómo debe ser la forma de vestir de las mujeres, ¿sí? Entonces no podemos pensar que Dios no mira eso, Dios lo ve, porque como dice allí incluso más adelante, dice que debemos, no con cosas ostentosas, es decir, yo cuando me presente delante de Dios, yo no voy a impresionar a Dios con mi vestuario o con prendas o con cosas costosas, como dice allí. Pero tampoco debo hacerlo para tratar de impresionar a los demás y que vean que wow. Dice que en la cultura romana, en aquella época las mujeres o estas mujeres que tenían ocasión se vestían, y dice aún una peinetita de esa que ellas se colocaban en el cabello tenía un valor muy costoso. Y entonces es quizás allí llamando la atención el apóstol de que no pusieran el enfoque
en nuestra parte exterior, ¿sí? No voy a gastarme medio sueldo para comprarme un vestido que sea espectacular para ir, no, tampoco, no hace falta. Nosotros debemos medir de acuerdo a nuestras posibilidades. Si una mujer, yo siempre digo, si una mujer tiene mucho dinero, obviamente se va a comprar ropa buena, ropa de marca. Pero si yo soy una mujer sencilla, trabajadora, que lo que me puedo poner es un vestido sencillo, pues eso es lo que voy a vestir. Cada uno va a vestir de acuerdo a su capacidad, ¿verdad? Pero siempre con el pudor y el decoro. Nosotras no tenemos por qué ir mostrando nuestras partes, ni que el hombre, porque cuando nosotras nos paramos allí adelante y comenzamos a orar o a predicar o qué sé yo, o donde quiera que nosotros estemos dando la palabra, no solamente en la iglesia, si una mujer va con un escote, olvídese que el hombre no va a escuchar el mensaje. El hombre va a estar enfocado en ese escote que usted tiene, en esas piernas que se le ven, en esa parte llamativa de tu cuerpo, porque estás vestida de una ropa muy ceñida o muy transparente, o en fin, esto es un tema que tiene bastante tela marinera, como digo yo. Entonces debemos ser cuidadosas, amadas mujeres. ¿Qué dice allí? Dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Si yo digo ser cristiana, mi forma de vestir debe ser como una mujer cristiana. Y la mejor forma, amados hermanos, de que nosotros podamos saber cómo se viste, ahí lo dice la Biblia, con decoro. No importa las modas, yo siempre digo que las modas no se deben, yo no me debo adaptar a las modas, sino las modas deben adaptarse a mí. Es decir, si una moda de minifalda, yo no tengo por qué correros, no es que está de moda y me la tengo que poner. No, así no funciona. Nosotras debemos vestirnos de acuerdo como nos manda la palabra del Señor. Y esta palabra no pasa de moda, mis amadas hermanas que están allí, no pasa de moda la palabra. Así que con buenas obras nosotras debemos lo que debe llamar la atención pues en una mujer cristiana no es exactamente la ropa. Lo que debe llamar la atención de una mujer cristiana es que seamos mujeres virtuosas, mujeres que hablemos bien, mujeres que tengamos buen corazón, mujeres que somos obedientes al Señor, mujeres que nos sometemos a nuestros esposos, mujeres que no somos pendencieras, mujeres pacíficas. Todas esas cosas, es lo que realmente hace que nosotras nos veamos hermosas. No es tanto ni siquiera el decoro. Hay mujeres que se pueden poner muchas cosas y sin embargo por sus actitudes, por su forma de ser, no llaman la atención. Entonces nosotros no debemos llamar la atención por lo externo, sino por lo interno. Nuestro ornato debe ser el interno, como también Pedro habla acerca de esto. Así que mujeres, debemos dar testimonio también en nuestra forma de vestir. Si nosotros realmente nos estamos vistiendo como hijas de Dios, debemos vestirnos para agradar a Dios. Y Dios, desde un principio, cuando el hombre y la mujer pecaron, ellos se pusieron, fue una hoja allí de higuera. Y el Señor dijo, no, ¿cómo van a andar así? Y el Señor les hizo unos trajes de piel, unas túnicas de piel. Desde el principio el Señor le enseñó a ellos cómo vestir y cómo cubrir su cuerpo. Y también, si recordamos cuando el Señor habló allí en el templo, los sacerdotes, que eran los que se presentaban allí, los que estaban delante de Dios y delante de la iglesia, el Señor dio instrucciones muy específicas de cómo debían vestirse. No debían andar mostrando su desnudez. Entonces nosotros debemos tomar la palabra y no a nuestra conveniencia, sino que realmente debemos ponernos la mano en el corazón y preguntarle al Señor si quizás cómo nos estamos vistiendo a la hora de vestirnos, a la hora de salir de casa, qué queremos. De la abundancia del corazón a veces es como nosotras nos vestimos. Hay mujeres que se visten porque quieren llamar la atención de los hombres, porque quieren que los hombres las miren. Entonces hay que examinar cuáles son nuestros deseos a la hora de vestirnos. Pero si lo que yo quiero es ir a la casa del Señor y quiero ir a tener un encuentro con Dios, es más, no debo perturbar con mi forma de vestir a los hombres, porque a lo mejor la mujer dice, a mí no me importa, los hombres tienen una mente cachambrosa. Y ella cierra los ojos y allí, pero el pobre, hay hombres perturbados por la forma de vestir de la mujer que ni siquiera se pueden concentrar en la palabra, no se pueden concentrar en una oración porque les llama la atención el cuerpo de la mujer tanto por su forma de vestir
que los hombres se distraen y siendo un lugar, la iglesia, donde el hombre o la mujer que venga debe venir y concentrarse en el Señor, a veces esas cosas desvían la atención de las personas. Así que Dios nos ayude, amados hermanos y hermanas, a vestir decorosamente y a dar testimonio con fruto del Espíritu Santo. Eso es lo más lindo, lo que mejor adorna a una persona, cristiana, por supuesto, porque los hijos de Dios no lo tienen, los que no son de Dios no, es tener el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo mejor y nos adorna muchísimo. Así que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Buenos días, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bueno, seguimos aquí. Algunas cosas dice por allá el apóstol Pedro que de las que escribe Pablo, algunos indoctos las agarran para su propia perdición, que eran profundas y difíciles de entender. Bueno, sí, eran difíciles de entender en aquellos tiempos, dentro de su historia, su contexto. Imagínese hoy. Pero tratamos de hacerlo lo mejor posible. No podemos decir Dios ve lo de adentro solamente y no lo de afuera. Estamos equivocados. El Señor ve lo de adentro. Él dice que Él quiere que nosotros seamos santificados en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando tú bebes agua, tú lavas el vaso por dentro y por fuera también, y después puedes beber agua. Igualmente el Señor nos ve a nosotros como vasos y Él quiere utilizarnos como instrumentos de su gloria en el nombre del Señor. Por eso se mete tanto en los vestidos. Sabemos que todo es vanidad. ¿Qué hay que no sea vanidad? Cuando uno se viste y se ve en un espejo, oh, qué bien me veo, ya eso es vanidad. Pero debemos ser modestos en todo lo que hagamos y en nuestra forma de vestir, tanto la mujer como el hombre, en el nombre del Señor. Debemos actuar con modestia. Ahora Pablo se mete en un tema más controvertido. La mujer siempre parece que llevara las de perder, pero recuerden que el Señor hizo al hombre primero, después hizo a la mujer y la puso como ayuda idónea. Eso es un mensaje contrario a la manera de pensar hoy, a nuestro contexto. Las mujeres hoy están muy liberadas. Las mujeres hoy no quieren sujetarse a nadie, ellas piensan que son libres y nadie me puede esclavizar a mí a hacer lo que no quiero hacer. Pero la Biblia enseña que la mujer debe sujetarse a su marido. Pablo se mete en este tema y en el versículo 11 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo le recomienda a las iglesias que la mujer aprenda en silencio. Algunos agarran estos versículos de la Biblia para impedir, para prohibir que la mujer ministre la palabra del Señor. Pero la palabra no entra en contradicción. Muchas de estas cartas eran cartas de corrección para corregir lo que no estaba bien en las iglesias. Se dice que allá en el Medio Oriente muchas veces estaban en los cultos y empezaban a enviarse mensajes. Las esposas se sentaban a un lado, los esposos al otro, y empezaban a enviarse mensajes y hablaban e interrumpían. Y algunos dicen que por eso Pablo mandaba a la mujer callar en la congregación, pero esto también se puede rebatir. Cuántas cosas se pueden rebatir, pero nuestra intención no es entrar en un debate. En una ocasión
vi a un pastor predicando, estaba yo de visita en esa iglesia, y de repente el pastor citó un salmo y dijo, el salmista dijo. Nosotros sabemos que no solamente hay un salmista, está David, está Moisés, está Salomón, hay salmos de todos estos personajes, está el salmo de Asaf, hay varios salmistas. Entonces, sin embargo, el pastor simplemente dijo, el salmista dijo. Se levantó una hermanita e interrumpió y dijo, no es el salmista David. Ahí, y dijo el nombre del personaje que había escrito el salmo. El pastor le dijo, hermana, yo no he dicho que es el salmo de David. Yo dije, el salmista dijo, perdón. Se levantó para interrumpir. Esas cosas se ven como falta de ética, se ven como falta de educación. Tanto un hombre como una mujer se interrumpen un mensaje donde no se está presentando un debate, sino simplemente es una enseñanza. Eso es falta de ética, falta de educación. Así que no podemos interrumpirnos unos a los otros para contradecir. Y la mujer autoritaria que quiere ella gobernar su casa se ve también mal, porque tenemos una inmensa cantidad de testigos que están viendo nuestro comportamiento. Si la mujer es gruñona, si la mujer es gritona, si la mujer le alza la voz a su marido y lo manda como para que la gente vea que ella es la que lleva las riendas en el hogar. No, esa mujer a la larga está destruyendo su hogar. Por eso Pablo les dijo a la mujer, el hombre fue formado primero. No permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. Algún problema tenía aquella iglesia de Éfeso, donde Pablo envió a Timoteo a corregir algunas cosas que estaban deficientes. Y entre ellas el asunto de la mujer, la autoridad de la mujer en la iglesia. Había algunas naciones donde no era un patriarcado el que gobernaba, sino un matriarcado donde la mujer ejercía la autoridad. Ayúdenos el Señor. Hasta el día de hoy hay países donde no son los hombres los que tienen muchas mujeres, sino son las mujeres las que tienen varios maridos, mis amados hermanos. Pero nosotros debemos ceñirnos a la palabra de Dios. El hombre fue formado primero, el hombre fue puesto como cabeza y autoridad, pero hay ocasiones que Dios hace como Él quiere. Dios levantó a Débora, una mujer de Dios, una profetisa que ejerció como caudillo sobre el pueblo de Israel. Era la que gobernaba Israel y además era una profeta de Dios. Entonces, mis amados hermanos, vamos a entrar en contradicción con Dios. Vamos a agarrar los textos de Pablo para estorbar la obra de Dios. Cuando descendió por primera vez el Espíritu Santo sobre la iglesia, la Biblia dice que se levantó Pedro y dijo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi Espíritu Santo y profetizarán. Siervos y siervas. Yo quiero que notes esta palabra, siervos y siervas. Si hay siervos de Dios, también hay siervas de Dios. Si hay predicadores, también hay predicadoras. Si hay profetas, también hay profetisas. Y Dios lo hace así. Y no podemos decirle a Dios, Señor, ¿por qué tú haces esto? Una vez yo quise decirle a Dios cómo se hacían las cosas, porque comenzó a usar una persona que yo consideraba que estaba fuera de lugar, que no vivía conforme a las enseñanzas del Señor. Y entonces le dije, Señor, tú te estás saltando las reglas. ¿Cómo vas a usar una persona como esa?
Hermano, Dios hace como Él quiere. Dios usa vasos de barro para que la gloria y la excelencia y el poder sean de Dios y no de los hombres. Para que no digamos, Dios usa a esta persona porque tiene mucho mérito, porque es preparada, porque es educada, porque es una persona honesta, porque... No, hermano, usó a Judas. No por eso nosotros vamos a agarrar a las personas con malos testimonios para ponerlos en cargos eminentes. Cuando escogieron allá en la iglesia los primeros diáconos, la Biblia dice que escogieron a los diáconos basado en 3 requisitos. 1, que tuvieran buen testimonio. 2, que fueran llenos del Espíritu Santo. Y 3, que fueran personas con mucha sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Hay personas que pueden prepararse mucho y estudiar mucho y no tienen sabiduría, no tienen entendimiento, son maleducados, son soberbios, son prepotentes. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? La sabiduría la da Dios. El Señor dice, yo soy la sabiduría. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Yo sé que en este momento algunas personas están pendientes de este versículo. A ver, ¿qué decimos? Como quien esté en la cuerda floja, en una balanza, si digo esto o si digo aquello va a caer mal. Pero a mí no me preocupa caer mal, no tengo ese problema. Aquí dice el apóstol Pablo que la mujer, no, el hombre no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer fue engañada primero. Pablo utiliza estos argumentos porque algún problema tenían allá en esa situación y aquella euforia, aquella demostración de autoridad quizás que las mujeres tenían en esa ciudad. Entonces Pablo quería bajarla un poco, quería poner en su lugar a aquellas personas prepotentes. Entonces Pablo le dijo, el hombre no fue engañado, sino que la mujer fue engañada primero e incurrió en transgresión. Mis amados hermanos, hay cosas que se dicen en un lugar para corregir algunas cosas que en otro sitio no se dicen. Primero, porque no encontrarían su lugar. Segundo, porque sería difícil de explicar. Y tercero, porque no cabe dentro del contexto de esa ciudad. Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresiones, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, algunos se van a agarrar de este versículo para que les sea de tropiezo. ¿Cómo es eso? Que la mujer se va a salvar engendrando hijos. Nosotros sabemos que somos salvos por la sangre de Cristo. Porque si la mujer se salvara engendrando hijos, entonces, ¿qué sería de aquella mujer que no puede engendrar hijos? Aquella mujer que es estéril por naturaleza, que nació así y así va a vivir toda su vida. ¿Será que no va a ser salva por no tener hijos? No, hermano, no era eso lo que quería decir Pablo. Pablo lo que quería era poner en su lugar que volvieran las cosas a su cauce en el nombre del Señor. Estaba mandando a la mujer a que se ocupara en las cosas del hogar, en las cosas de la familia, en las cosas de los hijos. Esa debía ser su preocupación. Hoy estamos viviendo un tiempo diferente donde la mujer trabaja tanto o más que el hombre, porque ella trabaja en la calle y cuando viene también viene a atender las cosas del hogar. Entonces no podemos decirle a la mujer que se vaya y se meta a su casa a criar a sus muchachos cuando la mujer es una profesional, cuando la mujer se ha preparado, ha luchado para surgir en la vida. Así que no se deben tomar estos versículos ni para rechazarlos, ni para entrar en contienda, entrar en debates en el nombre del Señor,
porque hoy en día los hombres deben considerar a sus mujeres. La Biblia dice que el hombre ame a su mujer y la mujer obedezca a su marido. Una cosa se paga con otra. Si tú amas a tu mujer, no la vas a tener como un verdugo, esclavizada, si ella trabaja. Cuando llegan a casa los dos cansados, deben ponerse de acuerdo para hacer los oficios del hogar compartidos, porque ella no es tu esclava, está a tu lado porque ella te eligió como esposo. Ella decidió casarse contigo el día que tú la cortejaste. Ella decidió voluntariamente, así que no es una esclava, no está obligada a nada. Debes ganarte su actitud con amor y con ternura en el nombre del Señor. Así que así le dejamos esta explicación para que cada uno de ustedes elija en el nombre del Señor qué va a hacer con la palabra de Dios. La palabra de Dios no se desecha, sino que se recibe con mansedumbre. Y lo que no entendemos se lo preguntamos al Señor. Señor, dirígeme, ¿por qué el apóstol dijo estas cosas? En el nombre del Señor. Y recuerden las mujeres que somos salvos por la sangre de Jesucristo. Cristo pagó el precio para que tú y yo fuéramos salvos. Así que, amigos, ya en esta situación te decimos a ti que debes abrir tu corazón para recibir a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón y cierra tus ojos. Repite conmigo estas palabras. Dios mío, Dios mío, en este momento vengo delante de ti vengo delante de ti para entregarte mi vida. para entregarte mi vida. Cambia mi vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Dame vida nueva. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu roja sangre. Borra mis pecados con tu roja Gracias, sangre. Señor, Gracias, Señor, por haber tocado mi corazón. por haber tocado mi Ahora corazón. soy tu hijo. Ahora soy Soy tu hijo. tu hija. Soy tu hija. Tú eres mi padre. Tú eres mi padre. Soy tu pueblo. Soy tu y pueblo. tú eres mi Y Dios. tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Pertenezco a la Gracias, familia de Dios Dios. mío. Gracias, Dios en mío. el nombre de Jesús. En el nombre de Amén. Jesús. Que el Señor les bendiga.